Oficina de Cupido, si es menor, no es amor, es delito, dígame. Ajá. Ajá. Ya. Claro, creo que el problema, Miguel Ángel, es que el concepto cena de trabajo implica cenar con los compañeros de trabajo, no cenarse a la compañera de trabajo. Cuidadito ahí con las preposiciones, que las carga el diablo. ¿Qué están haciendo, Lucifer? Luego lo llamo. Sí, sí. Ya. Suerte con eso. Hasta luego. Hola. Bienvenido a la oficina de Cupido. Soy Valentina. ¿En qué puedo ayudarte? Tenías una cita con Cupido. Vale, déjame un segundito que saco la agenda. Vale, vamos a ver. Dime tu nombre. Vale. Ah, ya te veo. Sí, apareces aquí en la agenda. Verás, es que Cupido no va a poder atenderte. No. Ha decidido, bueno, verás, digamos que tenemos como un sistema de strikes y es que los has completado todos. Entonces, Cupido cree que no tiene nada más que ofrecerte. Oh, pero no te preocupes, puedo... Algo que sí que puedo ofrecerte es que hagamos un pequeño repaso por todos esos, bueno, desamores que has tenido a lo largo del tiempo y así pues podemos repasar qué es lo que ha podido ir mal de cara a futuros, bueno, a futuros. Porque ahora mismo actualmente creo que no va a haber ninguna opción, al menos por nuestra parte. Vale, pues espera un segundito que voy a... Oficina de Cupido, encontramos tu felicidad más allá de la botella de vino, dígame. Y la quiere tanto que le duele el corazón. Claro. Roberto, ¿se ha planteado usted la posibilidad de que esté sufriendo un infarto? Le recomiendo que llame al servicio de urgencias, sí. Que vaya bien. Chao. Perdona. Vamos a ver. Tenemos varias carpetas. Deja que busque un momentito tus archivos. No es en este. Dame. No, tampoco es esta. A ver. Ya recuerdo por qué no te encontraba. Tenemos un archivador solo para ti. Sí. Vaya, sí que es grave. Ahora vamos a repasar tu caso, no te preocupes. Vamos a ver. Sí. Vaya, ya. Veo que tienes bastantes antecedentes. Bueno, no te preocupes, podemos ir repasando uno por uno, ¿vale? Tengo aquí apuntados, bueno, a todo
la pareja, ¿no? Salir un poco de la propia burbuja. Eso está bien, es un buen razonamiento. Venga, me parece correcto. Vamos a dejarlo como eso, ¿vale? Ah, espera, tengo una llamada. Oficina de Cupido, si pierde la cabeza no es amor, es un delirio. Dígame. ¿Un regalo de San Valentín? Sí. Claro que puedo ayudarte. Dime en qué estabas pensando. ¿No te parece que el Lego del halcón milenario es algo que quieres para ti, José Luis? ¿No será esto una excusa para comprártelo para ti, más que un regalo para ella? Ya, ya. ¿Y tú crees que vayas a ocupar la mesa del salón con el Lego a medio construir durante 3 meses y luego aparezcan piezas perdidas por todas partes que acabéis pisando descalzos? ¿Te parece un buen planteamiento? Ya. Ya. Deja que te recomiende. Sí. Deja que te recomiende. Mira, regálale una clase de cerámica, ¿vale? Podéis ir los dos, vais a la clase de cerámica y hacéis, imagínate, qué sé yo, un jarrón. Y cuando volváis a casa tienes preparado un precioso ramo de flores para que estrenes tu nuevo jarrón. Sí. De nada, ya me contarás qué tal te va. Hasta luego. Perdona, es que es una línea muy solicitada. Seguimos. Bien, hemos pasado por el musculitos, ¿vale? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas si pasamos al siguiente? Bien, vamos a hacer un pequeño debriefing, si te parece, de el muchacho sensible. Sí, 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 ese. Desde luego, llorar con las películas románticas es algo completamente normal. Sí, los vídeos de perritos. Ya, ya. Pero todo este sentimentalismo está muy bien, pero que llore cuando te ha puesto los cuernos y que llore para llamar a esa parte tuya de la compasión, no creo que esté tan bien. Sí, eso se llama manipular. Apúntalo, apúntalo tú. Sí, sí, sí. Sí, es un claro caso de manipulación. Sí, así que bueno, lo de sensible, eso es. Vamos a cambiar ahí el manipulador, ¿vale? Perfecto, perfecto. ¿Ves? Estamos haciendo avances. Fantástico. Pasemos entonces al siguiente. Bien. Aquí de los que tengo apuntados. Bueno, mira, ¿qué te parece si pasamos ahora por el chico cariñoso, pero sin blanca, sin dinero? Eso es. Ya, ya. Sí, claro, te pedía dinero. Pagabas gran parte de las facturas. Ya, ya, ya. Verás, el problema en esta situación es eso que acabas de decir tú ahora. Potencial. El potencial está muy bien, pero no podemos usarlo como excusa para no rascar la barriga. Potencialmente yo también soy un arcoiris, pero soy la secretaria
eras su sugar mami. Claro, claro. Pues eso. El problema es que muchos de estos casos en los que hay este tipo de relación, bueno, suele ser beneficiosa para ambas partes, pero en este caso a ti no era consentida por tu parte, tú no era lo que estabas buscando, pero aún así lo acabas haciendo. Entonces, ¿qué hemos aprendido de esta relación? Aunque para él casi parecíamos una relación laboral, pero ¿qué hemos aprendido? Eso es, no vamos a... Eso es, a salir con potenciales. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Ya? ¿Qué te parece que esto es un poco de primaria? Sí. Te sorprendería saber lo mucho que a veces es necesario volver a lo básico, ¿sabes? Un back to basics. Eso es. Espera, llamada. Oficina de Cupido, abrimos 24 horas de lunes a domingo. Dígame. Claro, claro, entiendo perfectamente su problema, Antonio. Sí, pero déjeme recordarle un momento que nosotros nos encargamos de concertar las citas. Sí, nos encargamos de las citaciones, pero el que salga bien o no depende de su trabajo. Ajá. Y hay que acicalarse un poquito para ir a una cita, que el amor es ciego, pero no tanto. Eso es. Téngalo en cuenta para el siguiente, ¿de acuerdo? Venga, un saludito. Hasta luego. Hablando de... ¿Qué te parece si hablamos de ese chico bueno, del dudoso sentido de la higiene personal? Sí, sí, sí. Y bien, ¿qué hemos aprendido? Claro. Ya, pues igual sí tenemos que recordarle que se duche. Eso es. Para eso mejor un perrito. Perfecto. Sí. Ya. Es que, bueno, a veces pasa. No digo nada. No digo nada. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Oh, me encantaría que repasásemos este de aquí. Vamos a ver qué hemos aprendido del chico que tenía problemas con el alcohol. Ya. Sí. Igual, a ver, idea que me surge ahora, igual estaría bien que acudiese a Alcohólicos Anónimos y que tú lo pasaras al anonimato. ¿Sabes lo que te digo? Olvidarlo. Sí, de hecho te recomiendo que bloquees ese teléfono, que lo elimines de tu lista de contactos, que borres absolutamente todo lo que tenga que ver con ese espécimen. Sí. Perfecto. ¿Qué te parece si usamos un poquito de alcohol y lo desinfectamos de la memoria? Pues eso. Ay, cariño, es que
amor, pero es que aquí hay muchos dramas. Sí, sí, entonces igual he perdido un poquito la sensibilidad, pero es que créeme, mi jefa es... Bueno, ya no nos andamos con tonterías por aquí, ¿vale? Creo que es mejor que te digamos nosotros la verdad a que sigas perdiendo el tiempo con toda esta gente. Vale, continuamos. Bien, hemos pasado por el musculitos, por el sensible, por el cariñoso, por el que tiene problemas con la higiene personal, el chiquillo del alcohol. Vale, perfecto. ¿Qué te parece si pasamos ahora? Necesito una manicura. ¿Qué te parece si pasamos ahora a hablar del chico al que tenías que explicarle cómo poner una lavadora? Sí, estamos hablando aquí de adultos funcionales. Ya. Bueno, vale. Llamémoslo el casero, que le encantaba quedarse en casa, pero no sabía nada de las tareas de casa. El casero, ¿verdad? Bien. ¿Qué opinamos? Ya. Mira, según en el otro eras la sugar mami, en este eras la mami. A secas. Sí, tenías un hijo, no una pareja. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Ya, ¿qué necesitamos? ¿Qué? Te voy a decir una sola palabra. Bueno, son dos, pero con una asumo que ya es. Y es que es adultos. Asumo que ya estamos hablando de adultos. Porque si es menor no es amor, es delito. Bien, adultos funcionales. Necesito ahora letras brillantes, ¿sabes? Neones funcionales con purpurina. Funcional. Hay que saber ser funcional en la vida. Estoy muy tranquila, no te preocupes. Uy. Casi rompo la silla. Sí, muy tranquila, muy tranquila. Entonces, exacto. Si no sabemos poner una lavadora, ¿qué hay que hacer? Pues te ves un tutorial, mi niño. Te ves un tutorial. Que seguro que tampoco sabías cómo funcionaba. No sé. Yo qué sé. Para cambiar la memoria RAM del ordenador, seguro que tampoco sabías si te buscaste un tutorial. Bueno, pues resulta que también hay tutoriales de cómo poner una lavadora. Incluso si me apuras, sabe hacerlo ChatGPT, ¿sabes? Te quiero decir, seguimos teniendo los medios para buscar, para saber. Solo hay que usarlos. Estoy muy tranquila, estoy muy tranquila. Eso es, adultos funcionales. Bien. Espera, llamada. Oficina de Cupido. Le ayudamos a encontrar el amor correspondido. Dígame. Ya. Claro que sí. Claro que sí, pero verá, Serafín, donde reina el amor, sobran las leyes, desde luego que sí. Pero es que, por citar a Platón, no va a librarse de la condena a prisión. Claro, claro, claro. Pero es que saltarse la orden de alejamiento sí es un delito. Claro, no, sí, sigue habiendo leyes, sí, sigue habiendo normas. Sí, sí. De hecho es esto, la ley. Claro. Ya, bueno, creo que eso lo va a tener que discutir con los abogados, ¿vale? Venga, hasta luego, que pase buen día.
higiene personal. Revisando tu historial, no sé muy bien a qué echarle la culpa, porque la verdad es que te ha tocado, bueno, cremita, ¿eh? Ya, ya. ¿Y cuál crees tú que es el problema? Ya, ¿no te parece que tal vez esto de buscar siempre a alguien que tenga algo que mejorar tiene algo más que ver contigo que con ellos? Es que necesito ponerme cómoda para este momento. Ya. Igual el hecho de que necesites siempre arreglar a alguien tiene más que ver contigo que con ellos. Sí. Yo creo que después de hacer este repaso por el baúl de los recuerdos, tal vez deberías empezar a pensar un poco en ti misma, ¿sabes? Sí. Es cierto también que eso de el amor llegará cuando menos te lo esperes, o el amor llamará a tu puerta cuando no lo estés buscando, suele ser también porque trabajamos mejor sin presión, ¿sabes? Sí. Funcionamos mejor cuando no están en plan cuando llega, porque vamos a mandar lo primero que nos llegue a la oficina, ¿sabes? Va a ser como, pum, pues a ver qué tal. Pero yo creo que si lo haces con calma y te centras un poquito más en ti, vas a estar tú mejor, vas a ver dónde está también tu límite, qué es lo que necesitas en realidad. Y entonces verás que cuando estés con alguien va a ser porque no solo necesites arreglarlo, sino porque juntos estéis mejor y os ayudéis en uno al otro, ¿sabes? Claro. Bueno, mira, yo creo que lo ideal es que te cite para dentro de unos meses. Mira, ¿qué tal te va? Para febrero del 27. Bueno, son unos meses, ¿no? 12, pero... Vale, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te dejo aquí apuntada, ¿vale? Y me dejo yo una notita de a ver qué ha pasado. Me reviso tu caso unos días antes y si todo está en orden, pues yo creo que igual para la siguiente no tenemos problema y podemos citarte con Cupido, ¿vale? Pero voy a necesitar que hagas un pequeño trabajo de campo de todo lo que hemos estado hablando. No te preocupes, yo confío en ti. No confío en ellos, pero en ti sí. Eso es, vale. Pues mira, te mandaremos la citación por carta, ¿vale? Para confirmar fecha, horarios, todo eso. Cualquier cosa que necesites, tenemos la línea abierta